Bueno, ya estamos en el módulo 4, que es el que resume todo lo que ustedes, resume no, pone todo junto todo lo que ustedes estuvieron aprendiendo durante estas últimas 3 semanas. Es el plan de gestión de curación de un proyecto de investigación. Así que bueno, voy a compartir ahora mi pantalla y vamos a ver la presentación. Bueno, este plan, digamos, esto que les estoy presentando, está inspirado, por decirlo de alguna manera, por uno de los requisitos fundamentales que tienen los proyectos de investigación acá en este país y en varios países europeos, en Canadá también, y es que las agencias requieren que cuando se presenta un proyecto de investigación para concursar para un subsidio, también se presente lo que se llama un Data Management Plan. Este Data Management Plan, o plan de gestión de datos, tiene como objetivo lograr que estos datos sean obviamente FAIR, que es lo que estuvimos viendo desde el principio, o sea, que sean datos recuperables, datos limpios, datos interoperables, datos reutilizables, datos que se puedan descubrir en la web, y que el investigador especifique cómo va a lograr eso desde el inicio de la investigación. Entonces hay unos templetes que las agencias dan, las distintas agencias y también instituciones privadas que dan aportes a la investigación tanto de humanidades como de ciencias sociales, como, bueno, científicas, obviamente, que explican cuáles son los puntos que hay que completar, qué son las cosas que los evaluadores quieren saber para determinar que ustedes, que realmente los datos van a ser puestos a la consulta, dónde van a ser puestos, luego de que finalice el proyecto de investigación. Entonces, este plan de curación se debe escribir y tiene unos componentes que nosotros vamos a ir analizando. Son componentes básicos que obviamente, o sea, componentes básicos, las preguntas son básicas, son para todos la misma, pero cada uno dentro del proyecto, como son diferentes, las va a ir contestando de manera diferente, y nosotros durante este proceso vamos a revisar estos componentes básicos en las siguientes dimensiones. Bueno, vamos a ver qué son esos componentes, en qué etapas o ciclo de vida de la investigación se implementan, qué herramientas hay para llevarlos a cabo y cómo se evalúa, o sea, cómo se evalúan estos pasos, si es posible, cómo evaluar que estos pasos realmente sean los correctos y que sean los adecuados para lograr este objetivo de tener estas colecciones de datos que pueden ser publicados, que no tienen, que son completos, que son interoperables, etcétera, etcétera. Así que esto es lo que vamos a ver ahora. Yo les quiero comentar que cuando se manda un plan de investigación para concursar para un subsidio, el Data Management Plan tiene 2 páginas nada más. Esto también se los voy a pedir a ustedes cuando hagan su trabajo final, 2 páginas, y en estas páginas tienen que estar relatados estos componentes que son como una guía, ¿no es cierto? Que se da, esto es lo que queremos saber de su plan. Y si estas 2 páginas no están presentes, directamente el proyecto ni siquiera se revisa. Es como que es un componente fundamental que también se evalúa desde el punto de vista de su mérito intelectual, y por eso les digo que ahora, cuando uno también pone digamos, concursa para un subsidio de investigación y pone el vita, no el vita, sino el resumen, un resumen del vita que también tiene que tener 2 páginas nada más, puede poner en una de las secciones, puede poner si ha creado alguna colección de datos digitales, o sea, es como puede poner la cita de los datos y es como una herramienta más que se tiene para evaluar, digamos, la profesionalidad o la capacidad, la capacitación de los concursantes, o sea, es como que forma parte del currículum del investigador. Así que a esto les digo por eso que cada vez estas publicaciones de datos, participar de la creación de una
colección de datos está teniendo cada vez más importancia, al punto que se pone como un antecedente profesional. Bueno, muy bien. Lo primero que hay que poner es qué tipo, cantidad y qué retención de datos, o sea, qué tipo de datos se van a producir durante el proceso de investigación, es una proyección, la cantidad, cuál va a ser la estructura de la colección, y el tema de la retención, es decir, no todos los datos a veces se publican, muchas veces en un proceso de investigación uno genera, qué sé yo, datos que luego se convierten, que luego se corrigen, que son a veces datos intermedios que no tienen, digamos, razón para ser publicados. Todo depende del proceso y el flujo de datos. Hay datos que se descartan, que es porque están equivocados, o porque no, o porque son un registro intermedio, o porque es un registro que hay que quitarle o anonimizarlo, o quitarle determinadas información, o porque se convierte de un formato a otro, porque es un formato que no se comprende sino a través de otro programa. Entonces, eso pasa muchísimo con las imágenes, por ejemplo, que salen de los escáneres, de los microscopios, de las máquinas médicas. Entonces hay que pasarlos a otro formato, y estos formatos RAW en realidad no les sirven demasiado al público, o sí les sirven y también hay que depositarlos, o sea que se hace como una selección y se estiman las cantidades y los formatos, también la estructura, o sea, son bases de datos las que vamos a poner a disposición del público, o son datos, registros. Esto sirve para evaluar las necesidades de almacenamiento, tanto las necesidades de almacenamiento durante el proceso de investigación, como qué tipo de repositorio vamos a poder poner los datos, sobre todo ahora que las cantidades de datos son tan gigantescas. Muchos repositorios institucionales no aceptan semejantes cantidades, no aceptan, por ejemplo, más de 1 TB de datos. Entonces, ¿a dónde vamos a poder dar estos datos para que sean reutilizados si nosotros tenemos más de 1 TB de datos? En fin, entonces tenemos que tener en cuenta esta proyección. A poco o mucho nosotros tenemos que decir, bueno, nosotros pensamos que vamos a producir X cantidad de datos. Y como ustedes mismos en sus trabajos me mostraron, a veces se producen muchas cantidades de datos, digamos, no solamente muchas cantidades, sino datos diferentes. Ustedes mismos me mostraron que en algunos casos tenían hojas Excel, también tenían videos, tenían fotografías, tenían a veces un programa, un código o un programa de computación también forma parte de este paquete, también se considera como dato. Una página web puede ser también dato. Depende siempre de cuál es el producto de esta investigación. Y bueno, ni qué decir, datos científicos, imágenes, objetos 3D, planos AutoCAD o mapas, sistemas de información geográfica. ¿Cuál es la estructura de estos datos? ¿Qué es? ¿Cuál va a ser la resultante en cuestión de cantidad, de tipos de formatos y la estructura? Y también el tipo de formato sirve para entender un poquito el tema de preservación, o sea, qué formatos. Hay muchos archivos que solamente aceptan determinada cantidad de formatos, solamente PDF, o no Word, pero si es Excel, que sea de Open Access, o que lo transforme antes a una coma delimited file, o sea, uno de estos textos que está delimitado por comas o por espacios, ¿no? Que es lo que se exporta de una hoja Excel. Entonces, todo esto hay que, digamos, listarlo, y hay que explicar cuál va a ser su retención. Como yo les digo, si yo saco una foto en RAW y después, para ponerla al alcance del público, la voy a transformar en JPG o en TIFF, bueno, tal vez no es necesario que yo ponga el RAW en la publicación. Entonces voy a tener que decir, bueno, voy a producir tal tipo de datos, esto va a tener una retención de largo plazo, va a ser lo que se va a enviar al archivo, este otro va a quedar una copia durante el tiempo que dure la investigación y luego se va a descartar porque vamos a,
digamos, publicar esto otro. Y así es como que hay que ir explicando paso por paso, digamos, y tipo de registro por tipo de registro, y cuál es la retención, ¿eh? Tal vez hay datos intermedios, por ejemplo, muchísimo en genética, en estudios de genética o en investigaciones de genética, durante los procesos por los cuales se transforman los datos hasta que pueden ser publicados, hay un montón de archivos intermedios que se descartan, que son producidos por los distintos software que se utilizan, tanto de análisis como software de procesamiento de datos, y hay muchos que se descartan. Entonces, bueno, hay que poner al menos qué es lo que se va a dar a publicidad y en qué cantidad se va a dar a publicidad y en qué formato. Si va a ser una base de datos, si van a ser datos sueltos, por decirlo de alguna manera, sin estructura, sin un sistema que los albergue. Y obviamente para todo esto se necesita primero entender bien qué tipo de formatos digitales estamos hablando, y a veces va a ser necesario tener o contar dentro del proyecto con alguna herramienta para identificar estos archivos digitales, para identificarlos precisamente, ¿no? Para poder decir, bueno, esto es exactamente esto, sobre todo cuando a veces mucho en ciencias sociales se utilizan software que son propietarios, software de análisis de datos que son propietarios y que después producen, digamos así, sus propias formas, sobre todo los que producen cuadros y gráficos y hacen análisis de redes. Entonces son formatos propietarios que no pueden ser vistos, digamos, no pueden ser abiertos si uno no tiene esos mismos programas y no tiene, digamos, no puede pagar una licencia. Entonces hay que ver si no hay que procesarlos de otra manera, si no hay que convertirlos de otra manera. Por eso es que es muy importante saber qué tipo de datos producimos y en qué cantidad los producimos, cuál va a ser su estructura. Entonces lo primero que hay que hacer, un inventario y decir, esto es lo que yo voy a producir, y en tales cantidades. Luego, otra cosa importante que les interesa es cómo van a compartir con el equipo de investigación los datos durante el proceso de investigación. Ellos quieren estar seguros, las agencias quieren estar seguras de que la comunicación entre los miembros del equipo va a ser fluida, que aunque trabajen remotamente van a tener un lugar centralizado donde los archivos van a estar ubicados para que todos puedan acceder, o quienes podrán acceder a ellos, eso hay que explicarlo. Y para esto, bueno, hay mucha gente que dice, yo uso Google Docs, o yo uso Dropbox, o yo uso el sistema, la plataforma que la universidad me da. Bueno, también si son demasiada cantidad de datos, esto no se puede hacer. Por eso, como hemos visto durante el módulo 2, en el que ustedes observaron repositorios para datos, como ustedes vieron, hay repositorios, algunos sí y otros no, que permiten, como Figshare, bien lo vieron ustedes, que permiten que uno pueda compartir los datos con los colegas antes de publicarlos, es decir, usar ese espacio para compartir los datos. Es más, hay plataformas ahora que son mucho más sofisticadas, en el sentido de que no solamente permiten compartir los datos durante el proceso de investigación en forma privada entre los investigadores, sino que además tienen acceso a una cantidad de herramientas de análisis que el investigador puede elegir. De este modo no tiene que estar bajando los datos, subiendo los datos, bajando los datos, versionando. Ese es otro tema, ¿no es cierto? Cómo se van a versionar esos datos, o si yo hice una corrección en el dato de un colega o tomé unos datos, cómo se va a ir manejando ese proceso. Entonces, también para eso hay que contemplar la necesidad de traslado e intercambio de datos a través de la red, porque obviamente si yo estoy trabajando en Argentina y hay otra persona que está trabajando en México y estamos trabajando ambos, o no importa, no tiene que ser México, puede ser Córdoba o Jujuy,
y tenemos que acceder a un espacio centralizado donde trabajar con los datos. Este espacio centralizado, bueno, tenemos que contar con, obviamente, acceso a internet, y que si son datos muy, muy pesados, cómo los vamos a subir, cómo los vamos a bajar. Todo esto forma parte de explicar cómo vamos a administrar los datos durante el proceso de investigación. Y qué funciones tienen, por ejemplo, algunos de estos sistemas, Google Docs, email. Hay gente que simplemente comparte por email y lo dice, no, yo solamente le mando, pongo, saco, adjunto y intercambiamos así nuestro trabajo. Y bueno, como a veces hay gente que tiene un servidor en red o que usan GitHub también, donde depende obviamente del proyecto. ¿Y qué funciones son necesarias para que el equipo realice un trabajo eficiente? Digamos que es necesario contar con acceso a determinado programa, MATLAB, R, o por ejemplo un programa de ciencias sociales que permita el análisis de datos, un programa de minado de textos, o un programa de edición de video, o de edición de fotografías. ¿Y dónde va a estar este programa? ¿Quiénes van a poder acceder al mismo? ¿Cómo va a ser el recorrido de los datos para que nada se pierda, para que todo esté correctamente nomenclado y podamos trabajar en un trabajo conjunto de modo organizado? Y por esto tiene relación con este flujo que yo les hice hacer. Porque al saber el flujo, nosotros vamos a poder determinar, en este paso tenemos que trabajar fulano, mengano haciendo esto, esta es de la manera en la cual nosotros nos vamos a comunicar para que podamos compartir estos datos. En este paso hay que transformar los datos, bueno, esto lo va a hacer fulanito de tal, utilizando tal software, en tal momento, y luego los va a, digamos, volver a subir con determinado nombramiento para que nada se pierda, para que todo esté en orden. Es decir, cómo vamos a compartir los datos de investigación. Muy bien. Otro punto, metadatos. Este tema obviamente lo vimos en el módulo anterior, así que no voy a explicar nada, pero sí hay que decir qué metadatos se van a utilizar. Qué metadatos se van a utilizar para ir describiendo, porque lo ideal, la idea es que los datos se vayan describiendo, se vayan anotando, digamos así, durante el proceso de investigación y no a último momento cuando yo tengo que mandar al repositorio. Por ahí necesito ir haciendo una planilla con mis metadatos en bulk para poder mandar al repositorio. Entonces, ¿cómo voy a ir documentando estos metadatos? ¿Cómo voy a ir documentando la proveniencia? ¿Cómo voy a hacer para que llegado el momento de la publicación yo tenga mis metadatos en orden para poder meter todos los datos en este registro? Entonces, bueno, voy a primero buscar si hay un estándar. Si no hay un estándar, tendré que yo elaborar un modelo de datos y de metadatos y mi diccionario de datos, que diga qué quise decir, o sea, por qué voy a describir esto o aquello. También qué metadatos técnicos o de preservación necesitamos. Como ya dijimos, hay metadatos de preservación que fundamentalmente el primer punto es decir, estos registros son, no sé, Word, .5, o son, etcétera, etcétera, propietario tal, TIFF, que es de código abierto, o son datos que devienen de sistemas de información geográfica. Entonces, todo esto hay que irlo planificando para poder saber exactamente qué tengo y cómo voy a ir desarrollando, digamos, formando estos metadatos para el momento en el cual los tenga que depositar. Y obviamente, ¿a cuáles datos yo voy a adjuntar metadatos? Como dijimos al principio, si hay datos que no los voy a mandar al repositorio, no voy a tener que describirlos con tanta particularidad como si a los datos finales que son los que van a ir al repositorio. Entonces, todo esto se tiene que ir haciendo gradualmente y yo tengo que saber en todo momento qué metadatos voy a ir poniendo y qué metadatos se van a ir
como diciendo, como digo, se van a ir formando a través del paso de la investigación. Por ejemplo, si yo migré o transformé datos por una cuestión necesaria durante el proceso de investigación, si yo tuve que, digamos, por algún proceso de transformación, que ahí se forma la proveniencia de los datos, yo tengo que constar en ese momento que mis datos que estaban en hoja Excel pasaron a ser coma delimited, o sea, sí, o CSV file, como le dicen. Entonces hay que decir cuáles son los pasos, cómo voy a ir yo documentando todo esto. Y obviamente hay que tener, ¿cómo vamos a evaluar todo esto? Bueno, con respecto a las herramientas, bueno, si ustedes han tenido oportunidad de mirar las páginas de los estándares de metadatos, hay un montón de herramientas que sirven para editar metadatos, hay un montón de herramientas que sirven para transformar y mapear metadatos de un estándar a otro, pero sobre todo tener en cuenta qué sistemas se necesitarían para ir registrando estos metadatos y después cómo transformarlos en metadatos en bacha, por ejemplo. DSpace tiene un sistema muy claro que inclusive está en la red, hay un montón de macros que le llaman así, donde uno puede ir llenando los metadatos y en el momento, esto parece una hoja Excel, pero en realidad tiene una transformación XSLT, por decirlo de alguna manera, que transforma después esto en un documento completo XML, que es un documento que DSpace acepta y que permite popular los metadatos de cada uno de los objetos digitales correspondientes. Entonces, este tipo de materiales es importante porque uno entonces puede ir cargando, por decirlo de alguna manera, estos metadatos y luego se ingresan automáticamente en el repositorio a lo último, en vez de tener que estar escribiendo los metadatos de cada objeto. Y hay que tener una forma de evaluar si los metadatos están completos, si ayudan a entender el proyecto. Para esto uno ha determinado el perfil previo de los metadatos. Casi todos los estándares de metadatos tienen lo que se llama una versión light o una versión mínima, o hay mínimos elementos requeridos. Bueno, es mejor durante el proceso de investigación determinar esto de antemano, si uno no se pasa la vida llenando metadatos que después no va a utilizar. Todo esto tiene que estar pautado de antemano, así nadie pierde tiempo y sí se logra, obviamente, una representación de los datos que sea consistente y que sea completa dentro de lo que uno evalúa y juzga que es necesario para reentender el proceso de la investigación, para entender los datos, para poder reutilizarlos. Y esto tiene que ver, bueno, ya parece que me estoy repitiendo, pero bueno, es básicamente esto, planificar cómo se van a guardar los datos, quiénes y con qué nomenclatura, o sea, los metadatos también están relacionados con la organización de los datos, como yo le decía, versionar, o para que la gente durante el proceso de investigación entienda dónde están las cosas. A veces tenemos, yo hice en realidad mi doctorado en base a un archivo, de Argentina, un archivo de trabajo, no era de investigación, pero sí era de una institución, y había un servidor en red donde todo el mundo ponía los documentos y nadie encontraba nada, obviamente. Entonces nadie podía realmente compartir con el otro, salvo que alguien le dijera, che, ¿dónde pusiste? ¿En qué carpeta pusiste tal cosa? Porque nadie entendía nada. ¿Dónde podía llegar a estar un documento? Y no había una reglamentación. Entonces, bueno, esto en Dropbox ahora, digamos, es más fácil porque uno puede hacer notas, puede dejar tags, lo mismo en Google Docs, te puedo dejar una nota, puedo chatear, pero bueno, a veces si no se tienen estas posibilidades, o no se pueden pagar, aunque hay que contemplar esto, es importante que se pongan de acuerdo, sobre todo cuando las cantidades de datos superan digamos, la posibilidad de administrar manualmente todo esto. Entonces hay que pensar si no hay que tener una base de datos.
para poder ir administrando y gerenciando todos los datos que se van produciendo. Si ustedes leyeron los papers que yo les dejé sobre datos arqueológicos, colecciones con datos arqueológicos, llega un momento que supera la posibilidad de hacer manualmente nada, y inclusive, aunque uno tenga una nomenclatura de nombramiento de imágenes o de nombramiento de datos, es imposible. O sea que es necesaria, llega un momento que es necesario decir, no, acá hay que tener una base de datos, porque así vamos a poder buscar y gerenciar todos los datos que se producen en esta investigación. Hay investigaciones que duran años de años, siglos y siglos, o que son constantes. Si uno piensa en datos meteorológicos o datos científicos de mediciones que se hacen regularmente todos los años, no se puede tener los datos en un CD-ROM, en un armario, o inclusive en un servidor común, si no se pueden recuperar, si no se sabe dónde están, si no se sabe a qué pertenecen, si no están nomenclados, si no están registrados. Y para esto, por ahí es importante poder diseñar una base de datos, que también implica, digamos, otro trabajo, ¿no es cierto? Cómo gestionar las versiones, esto es muy importante, sobre todo cuando hay muchas manos en la investigación, donde hay muchas personas que están utilizando los mismos datos, de modo tal que si alguien hace un cambio, hay que saber versionar. Y en este caso también es muy importante los modelos de clasificación, los conocimientos de clasificación se convierten en una herramienta muy poderosa. Somos nosotros los profesionales de la información que tenemos que tener, digamos, la capacidad de abstracción y la capacidad de formar estos record keeping systems, sistemas de registros que permitan encontrar la información para quien la necesita en el momento adecuado en el que la necesita. Esta es, digamos, nuestra tarea. Nosotros estamos formados para poder abstraer la información, para poder agruparla, para entender cómo describirla, para hacer que todas las personas puedan, digamos, llegar, en este caso, a un grupo de libros o al libro adecuado, a un grupo de archivos, al archivo adecuado, en este caso, a un grupo de datos, al dato adecuado, durante el proceso de investigación. Entonces, esto hay que diseñarlo, sobre todo, ya les digo, cuando son datos, ninguno de ustedes me pareció, puede ser que algunos, pero tengan cantidades de datos tan grandes, pero enseguida, ya, digamos, si uno piensa más de, no sé, 100 registros, ya no es tan fácil mantenerlo, sobre todo cuando la gente copia, versiona, amplía, edita, crea nuevos documentos, se puede rápidamente formar un lío bárbaro. Entonces esto también hay que constarlo. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cuál va a ser el mecanismo de organización? También acá los modelos de datos que ustedes tenían que crear sirven para esto. ¿Cómo van a modelar los datos al proceso de la investigación de modo tal de no perder los grandes grupos de documentos y que todos sepan dentro de esos grupos en qué momento de la investigación estos datos son importantes? Diferenciar, por ejemplo, mis datos raw o mis datos originales de los ya analizados. O sea, todo esto, ahí en estas dos cuestiones básicas, digamos así, ¿no? El dato raw, el dato analizado. Ya ahí tenemos que tener dos grupos, y dentro de esos dos grupos podemos tener distintos tipos de datos que tienen distintos tipos de información. Algunos son entrevistas, algunos son observaciones, algunos son fotografías, algunos son videos, o son videos de la misma entrevista que además tiene una transcripción. Entonces, ¿cómo vamos a ir organizando todo esto? Seguridad. Durante el proceso de investigación es el momento en el cual los datos son los más vulnerables. ¿Por qué? Porque fulano tiene el CD, no, yo no lo tengo, no, lo dejé en la oficina, donde no sé quién, bajo 3 llaves, perdí la llave, o el CD lo dejé en el auto y se me calentó y
se perdió, o yo creía que tenía espacio, pero resulta que no tenía nada de espacio, o los transferí y no se copiaron, o los transferí y durante el proceso de transferencia se cortó la transferencia y ya no los tengo más, o creí que los había subido, o los subió Liliana, pero en realidad no sé, porque ahora no sé cómo los nombró, en fin. Entonces, ¿cómo vamos, esto está relacionado con lo anterior, cómo vamos a asegurar la seguridad de los datos durante el proceso de investigación? Acá por eso también quería explicarles, o sea, quería el tema de la arquitectura, el tema de la ciberinfraestructura, que yo les mostré que parecería una cosa de otro mundo, de otro planeta. No, no es de otro mundo y de otro planeta, es del planeta en el que estamos viviendo. Nosotros necesitamos una infraestructura para poder gestionar datos. No es simplemente la computadora personal y un lugar en Dropbox o en Box gratis o en Google Docs gratis. No, se necesita una infraestructura. Acá estamos hablando de recursos que se han invertido plata, que se invierte mucho dinero en investigaciones y que no podemos perder esto. Y no puede estar en manos de cualquiera todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la arquitectura? Nosotros vamos a necesitar, si nosotros, aún hablando, por ejemplo, de un proyecto sencillo, donde tenemos video, tenemos imágenes, tenemos hojas Excel, tenemos las versiones, distintas versiones, tenemos las versiones anotadas, tenemos las versiones primarias, tenemos las versiones ya comentadas por los investigadores, tenemos la versión ya revisada por la directora del proyecto, en fin. Todo esto va a hacer que nuestra colección aumente, aumente, aumente. ¿Dónde estamos poniendo todo esto? No en el DVD, no en el CD, no en el pendrive. Hay que tener una infraestructura. La universidad ofrece un espacio de almacenamiento seguro donde esté además replicada la información o no lo ofrece. Esto es por lo que uno tiene que pelear. Ustedes están todas peleando por un repositorio digital. Bueno, tienen que pelear también por esto. Esto no todo el mundo lo comprende. Acá, bueno, en la universidad donde yo estoy, se vio realmente que la universidad, le tomó tiempo al sistema de universidades del estado de Texas, entender que esto era necesario. Sobre todo, obviamente, porque están los institutos médicos y de salud y los institutos de ingeniería, que son los que traen mucho dinero de investigación al Estado. Entonces, y es muy importante. Entonces, todas las investigaciones de cáncer, todas las investigaciones de genéticas, etcétera, hay que tener un lugar seguro donde poner los datos. Entonces, por eso ellos decidieron implementar un sistema de almacenamiento seguro que tiene una réplica geográfica donde los investigadores pueden tener una cierta, digamos, autonomía en cuanto a administrar sus datos, pero dentro de estos servicios centralizados que están mantenidos las 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días del mes y del año, y donde hay una replicación geográfica instantánea. Y también se puede hacer una tercera replicación en una gran computadora de cinta que copia los registros a una cinta magnética, a cintas magnéticas que luego se pueden recuperar. Entonces, esto lo paga hasta cierto punto, la universidad les da a cada investigador que se registre y que explique cuál es su investigación, hasta 5 terabytes gratuitos, para que ponga sus, digamos, sus archivos activos, y algunos hasta los pueden publicar ahí también, porque tienen un acceso web, y así pueden realmente conducir sus investigaciones con la tranquilidad de que sus datos no van a andar dando vueltas por ahí en el CD del alumno, el del ayudante, etcétera, sino que va a estar en un lugar seguro al que tienen acceso, cada uno de los miembros de un equipo, que el director de la investigación es el que da esos accesos. En fin, hay digamos, más elementos dentro de esto, pero digamos que esto es la forma, o sea, es como decir, bueno, antes nos daban una oficina y nos daban no sé qué, bueno, un espacio para los institutos de investigación, donde está la biblioteca, donde está esto, bueno, hay que dar un espacio de seguridad
donde la persona que hace investigación, que no entiende mucho de computación, que no entiende de vulnerabilidad de sistemas, sepa que hay expertos y personas que están cuidando los sistemas. A esto es el objetivo de que ustedes vean lo del tema de la ciberinfraestructura. ¿Cuál es la ciberinfraestructura de mi colección? Cada uno de ustedes hizo un diagrama donde cada uno de ustedes necesitaba una infraestructura para almacenamiento. Después está el repositorio, o sea, durante el proceso, ¿no es cierto? Algunos de ustedes hubieran necesitado una máquina virtual donde poner un programa de análisis de los datos, porque si son muchos datos no funciona hacerlo dentro de la computadora de uno, por ahí necesita que tener una licencia para poder poner esta herramienta al acceso de todos. Esto lo tienen muchas universidades, donde los alumnos acceden a MATLAB o a otro tipo de programas en una nube. O acá hay muchísima gente que directamente contrata Amazon Web, o Google Web, o Microsoft Azure, o ahora Amazon Web, Microsoft Azure, en fin, hay un montón de servicios. Yo tengo entendido en Argentina también hay un montón de servicios donde la gente, bueno, los contrata, paga para poder tener los datos que cada día se hacen más grandes. Esto es la infraestructura. Esto es lo que hay que tener como un pensamiento abarcador qué significa para cada uno de los proyectos de investigación. Y además determinar un plan de backup, que no es lo mismo, es diferente a lo que el repositorio institucional va a hacer. Ustedes acá están hablando del momento en el que los archivos son activos. Entonces, ¿cuál va a ser el sistema para que ustedes no pierdan los datos? También hay que backupearlos durante el proceso de la investigación, y tenemos que estar seguros de que no estamos perdiendo, porque es un proceso muy dinámico, donde la gente va, pone, saca documentos todos los días, y no queremos perder algo que alguien sacó por error o que borró por error. Por ahí lo podemos recuperar, algo que hace una semana creí que estaba y no está más. Entonces, ¿cómo va a ser ese sistema de backup? Que no va a ser solamente tomar un snapshot de lo que hay hoy y lo conservo hasta mañana, y mañana tomo otro snapshot y tiro lo anterior. Pues entonces no voy a tener lo que pasó hace 10 días. O sea, son datos dinámicos y tenemos que consultar en cada caso, de acuerdo a la dinámica justamente de esta investigación, a cómo vayan cambiando los datos a través del proceso. Vamos a tener que hablar con un administrador de sistemas de nuestra universidad y preguntarle, mira, esta es nuestra dinámica, así vamos a trabajar, estos son los procesos, acá vamos a hacer esto, acá vamos a hacer esto, acá fulanita va a necesitar tener acceso a los datos desde La Rioja, y nosotros los tenemos que tener a su disposición. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo es nuestra infraestructura? Esto es importante. Bueno, otro tema que está concatenado es el tema de la proveniencia y de la documentación. Ya hablamos de los metadatos, pero nosotros también estamos hablando de que va a haber una documentación que permita la reutilización de estos datos, y ya hablamos de la proveniencia, es decir, que nosotros tenemos que entender cómo se originaron y por qué procesos pasaron. Y muchas veces para todo esto tenemos que hacer un diccionario de datos. Yo quiero que observen acá un ejemplo de publicación de datos. Este es un trabajo que hicimos hace un tiempo, y que lo depositamos a los datos en el repositorio de la Universidad de Texas. Son datos de computación bastante complicados los datos, se generan en una computadora, pero tuvimos que hacer un diccionario de datos para explicar qué significa cada dato, ¿no es cierto? Porque los datos se entregan en formato JSON, y entonces hay que explicar, salen de una computadora, van a una base de datos donde se procesan, se limpian, se anonimizan, y luego se entregan en formato JSON, que es lo que los investigadores nos pidieron, los investigadores que iban a reutilizar los datos. Entonces, todo este proceso de proveniencia, nosotros tenemos que explicarlo, o sea, cómo se generan los datos, a partir de un software, de
qué son esos datos, de dónde se sacan, cuál es el objetivo, cuál es el propósito, cómo se integran a otros datos. Entonces, junto con los datos entregamos un diccionario de datos, entregamos otro diccionario que dice, pues estos son datos que se obtienen, o sea, lo que se hace es, son datos que se obtienen de cómo se ocupan las supercomputadoras. Es para entender quiénes trabajan en computación científica y qué tipo de programas usan cuando trabajan en computación científica, donde hay muchos científicos que utilizan estas supercomputadoras. Nosotros podemos entender quiénes son, de qué dominio, de qué ciencia provienen, y qué tipo de software utilizan. Entonces, digamos, para poder hacer todo esto, nosotros tenemos que tener los datos bien identificados, las tablas bien identificadas, y cuando decimos, utilizaron el software XZB, ¿qué es ese software? Entonces hicimos un diccionario de datos, un diccionario con los software más populares utilizados durante este periodo. En fin, acá ustedes van a poder leer todo esto que explica en esta descripción, y cómo acceder a los datos, cómo están compartimentados, cómo están documentados, cómo se entregan, en fin. Así que les pido que tengan esto en cuenta y que lo miren detalladamente para ver cómo se documentaba la proveniencia, cómo se clarifica la entendibilidad de los datos. Y si es necesario un software determinado para reutilizarlo. ¿En qué formato están? En JSON. Entonces, todo esto hay que clarificarlo. ¿Y por qué? Y, acá tengo un error que ahora lo voy a corregir. Nosotros hicimos una evaluación, que está en otro documento, que yo se los he dado, donde quisimos entender si los usuarios, queríamos entender si los usuarios entendían la proveniencia de estos datos. Está en un trabajo que ahora se los voy a dar en el PowerPoint también, de cómo evaluamos, cómo entrevistamos a distintos investigadores en distintas ciencias, primero para entender qué era lo que querían, cómo teníamos que curar estos datos, y segundo, para ver si les resultaron comprensibles, si la forma en la cual le presentamos estos datos, el diccionario, todas las herramientas, les resultó comprensible. Así que esto lo voy a anotar cuando terminemos. Muy bien. Luego, otro tema muy importante que siempre hay que anotar es la privacidad y confidencialidad. En muchos proyectos, sobre todo científicos, no hay ningún tema de privacidad y confidencialidad. Entonces, uno lo que tiene que poner simplemente es, no hay ningún tema de privacidad y confidencialidad. Estos son datos matemáticos, estos son datos de ingeniería, no incluyen a personas, no incluyen datos de sujetos, no incluyen opiniones, no incluye nada. Entonces, no hay ningún tipo de privacidad. Puede sí que haya confidencialidad en contenidos, puede ser que no solamente haya información sensible, por ejemplo, enfermedades que pueden estar linkeadas a la identidad de los pacientes, o cuestiones más bien confidenciales. Yo, por ejemplo, trabajé en mi disertación con un archivo institucional donde no solamente estaban los datos de las personas involucradas en esa organización, sino también eran archivos institucionales que tienen cartas, tienen email, tienen, digamos así, comunicación interna que no tienen por qué estar al acceso público, sobre todo que son instituciones privadas. Entonces, todo esto hay que evaluar qué tipo de información tiene. Y en la Argentina no hay lo que acá se llama el Internal Review Board. O sea, cada vez que nosotros hacemos un proyecto de investigación, aunque sea un alumno de la universidad, que involucre entrevistas o que involucre personas, sobre todo si son en las ciencias médicas, pero aunque no sean en las ciencias médicas,
o en estudios así biológicos, sí involucran estudios sociales, ciencias sociales, estadísticos, poblaciones, psicológicos, neurológicos, neuropsiquiátricos, en fin, antropológicos. Siempre hay que someter todo el material, incluidos los cuestionarios, a lo que se llama el Internal Review Board, y ellos son los que determinan y dan la autorización para que se pueda o no conducir el estudio. Y con qué regulaciones, hay que hablar con la gente, pedir su autorización, tener la autorización firmada, en fin, aún en proyectos sencillísimos, que solamente es preguntarle lo que me tocaban a mí, que es preguntarle a la gente cómo utiliza su archivo, dónde guarda los documentos, o sea, aún para eso yo tengo que someter mis proyectos de investigación al Internal Review Board de cada universidad. Esto creo que en la Argentina no existe, no sé, tal vez sí ahora, pero si no tenés esa autorización del IRB, no se puede, y hay que poner en el proyecto de investigación, en el Data Management Plan se pone, se tramitó IRB número tanto, siguiendo de la universidad tal, para este proyecto. O sea, no es que hay que explicar lo que uno va a hacer acá como si se lo explica al comité de revisión, de investigación de su universidad, sino decir, cumplimos con la reglamentación, como acá hay sujetos, o sea, aún las entrevistas a personal de museos, o sea, en varias de los trabajos que ustedes me mostraron, aunque sea una entrevista totalmente tonta, donde no se habla de nada personal, sino algo totalmente pragmático, bueno, hay que tener la autorización del entrevistado, la persona tiene que firmar, si son historias orales más todavía, si son video más todavía, hay que pedir todos los permisos del mundo, y la gente tiene que firmar, sí, autorizo a que usted utilice mi entrevista, y uno pone si va a ser anonimizado, no va a ser anonimizado, tiene que escribir todo, dónde va a guardar los datos, si alguna vez se va a dar digamos, se va a dar bueno, que nunca se van a dar a conocer los nombres, o si se van a dar a conocer, en fin. Y hay cosas interesantes que a veces uno piensa donde no hay información confidencial y la hay, pero por ejemplo, en muchas bases de datos de biología, donde se registran especies, o donde hay, por ejemplo, especies acá que hay mucha pesca, hay una base de datos que se llama los pescados de Texas, donde, por ejemplo, no se pone la localización precisa donde se encontraron determinadas especies, o determinada cantidad de determinada especie. ¿Por qué? Porque muchas veces esto es en tierras donde hay arroyos, las tierras son privadas, y el dueño de la tierra no tiene ganas de que le vayan 500 personas a pescar los pescados. Entonces no se pone la localización de esa propiedad. O sea que hay un montón de cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta. Y también otras veces, aunque los datos estén anonimizados, se pueden hacer inferencias sobre la gente. Entonces yo puedo muy bien decir, no pongo el nombre María Esteva, pero pongo sujeto femenino que vive en la calle tanto en Austin, Texas. Bueno, obviamente cualquiera que más o menos pueda buscar en una base de datos pública de propiedades, darse cuenta de que soy yo. Entonces, ¿qué más hay que reducir? ¿Qué otro dato hay que, dentro de eso, dentro del nombre, la dirección, la fecha, la localidad? Bueno, entonces mejor decir mujer Austin, Texas, y así no me van a reconocer. Ahora, también hay que tener en cuenta que para que estos datos sean útiles, ¿no es cierto? Hay que manejarlos de alguna manera, hay que reemplazar. Si no pudieron poner mi nombre, pero hay que manipular los datos, hay que darme un identificador a mi nombre, y alguien va a tener que hacer ese mapeo, porque si no, no pueden contarme como sujeto, digamos así. Entonces hay que tener idea de cómo manipular estos datos, cómo manipular los datos anonimizados, cómo tratarlos para poder
reutilizarlos. Bueno, derechos y licencias. Ustedes hablaron bastante de los derechos y licencias dentro del análisis que hicieron de los repositorios, pero quiero decirles que no solamente hay licencias de Creative Commons, que es las que tenemos más frescas, porque bueno, son las primeras, las más tradicionales, sobre todo las que se usan mucho en humanidades, pero que tienen en cuenta los derechos de autor. Acá nosotros tenemos que entender que los datos científicos, los datos no tienen derechos, no hay derechos, nadie tiene los derechos sobre los datos de la temperatura y humedad de la ciudad de Buenos Aires, nadie tiene derechos sobre los datos de medición de nitrógeno en sangre del paciente no sé cuánto, o sea, no es que uno tenga un derecho de autor, no hay propiedad intelectual. Lo que sí puede haber es propiedad intelectual sobre el diseño de la base de datos en el cual nosotros tenemos registrados los datos de nuestra investigación. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Sí, el diseño de la base de datos, y bueno, obviamente vamos a ver, porque depende del tipo de investigación. Acá no estamos solamente hablando de datos científicos, ustedes están hablando a veces de hacer investigación sobre un archivo o sobre datos, no sé, sobre fotografías, que tal vez las tomó alguien que sí tiene propiedad intelectual sobre estas fotografías, o sea que hay que tener en cuenta muy bien eso, pero en términos generales los datos, no sé, no hay nadie que tenga derecho de autor sobre las imágenes de las estrellas, imágenes astronómicas o mediciones o, en fin. Pero obviamente puede haber componentes de ese proyecto donde sí haya derecho de propiedad intelectual y obviamente un proyecto incluye muchas cosas, no solamente los productos son datos científicos, sino puede haber páginas web, material educativo, programas, códigos, scripts, programas de computación que uno ha diseñado para analizar los datos. Entonces, bueno, eso sí va, si los quiere dar, los quiere licenciar, quiere que los otros lo utilicen, va a tener que sí usar otro tipo de licencias. Obviamente para todo lo que sea software hay licencias que son especializadas para eso, licencias abiertas, y para todo lo que sea material que tiene propiedad intelectual, obviamente que están las licencias de Creative Commons. Pero quiero que ustedes hagan un estudio, miren un poco estas Open Data Commons, tienen muchos paralelos. Hay Open Data Commons, licencias de Open Data Commons que son totalmente te cedo todo, no me interesa que me des ningún derecho, ni que me nada, ni que me nombres, ni nada, y está, te entrego todo. Hay otros que son buy, o sea que sí te piden que por favor te dan todos los permisos del mundo, pero que por favor los cites o les nombres para explicar que sí, que los datos los tomaste de ahí. Y hay otros que son más restrictivos, que no te permiten que cambies los datos o que los modifiques al utilizarlos, o que te piden que también los compartas del mismo modo que te lo han compartido a vos, en fin, o que no los usen por cuestiones comerciales. Hay distintas licencias que es muy fácil de ver cuál es la que corresponde. Pero sí, sabemos que se puede necesitar más de un tipo de licencia. Por ejemplo, en Design Safe, que yo trabajo, que es un portal de datos de experimentos y de simulaciones de ingeniería de desastres naturales, bueno, hay datos, videos, datos experimentales, bueno, nada de eso hay problema, digamos, damos una licencia que requiere que por favor los reutilicen, que no hay problema, pero que le den crédito o hagan referencia a los autores, pero como también hay gente que pone los códigos, o sea, los programas que permiten analizar o calibrar o transformar estos datos, sí los hacemos dentro de las GNU, las licencias GNU, y si hubiera algún material educativo que hay,
también, o un video institucional que se quiere dar a conocer, o un video de cómo se hizo el trabajo, y este video lo ha hecho algún autor más que casero, se da con otro tipo de licencia. Bueno, y luego por último hay que decir dónde se van a archivar los datos de modo permanente. O sea, si nosotros decimos que nuestros datos van a poder dar a conocer, tenemos que decir en dónde los vamos a depositar de modo permanente, que es el tema del repositorio, que ustedes lo vieron con bastante detalle. Hay veces que los datos, por X motivos, no se pueden dar a conocer, no se pueden poner al público. O hay proyectos de investigación que no generan datos, que por ahí genera una página web con contenido, o por ahí genera un video, o por ahí genera, no sé, un paper, pero no genera datos científicos. Entonces, bueno, eso también hay que explicarlo en estos Data Management Plan. Hay que decir, este proyecto no genera datos, solo utilizamos datos de fulano de tal. Y no tenemos por qué dar a conocer, y los resultados se dan a conocer a través de gráficos en este paper. Entonces, pero hay que explicar muy bien por qué no genera datos y qué se va a generar, o a veces sí genera datos, pero son tan privados que no se pueden dar a conocer, o se puede dar a conocer una tabla únicamente. Por ejemplo, bueno, en mi caso, yo no podía, digamos, dar a conocer los documentos que yo utilicé para mi proyecto que pertenecía a esta fundación. Entonces, bueno, tengo que explicar, no puedo dar estos datos porque yo firmé un contrato de confidencialidad y, digamos, anonimicé todo el relato, todo el estudio, y bueno, lo que la gente ve es la disertación, la publicación y los gráficos que son totalmente, digamos, anodinos. O sea, eso hay que explicarlo también. Pero bueno, cuando uno encuentra el repositorio, cuando uno realmente puede dar a conocer los datos, bueno, hay que pensar, ¿qué me conviene? ¿Generalizado o especializado? ¿General o especializado? La gente, los investigadores tienden a querer estar con sus pares, entonces quieren depositar sus datos si son de astronomía, en un repositorio conocido de astronomía, donde haya otros nombres importantes. Otros no existe por ahí para su disciplina, no hay un repositorio que tenga, como el caso de los Digital Rocks Repository. Bueno, fue el primero que se da para imágenes de materiales porosos. Imagínense que eso es una aguja en un pajar. O sea, hay un montón de repositorios, de disciplinas que no tienen repositorio. Entonces, no hay más remedio, si no existe, que ponerlo en uno generalizado. Y los generalizados, como ustedes vieron, Figshare o el Data.gov, tienen la cosa de que son a veces un lío encontrar, por más que el buscador sea bueno, digamos, quedan como fuera de contexto, ¿no? Como fuera digamos, hay que ir hasta el repositorio, filtrar. Algunos tienen buenos filtros, otros no tienen buenos filtros. Los repositorios comunes institucionales tienen un poco de todo, entonces hay que ver cómo uno busca, si encontró la palabra exacta para poder encontrar los datos, en fin. A veces también estos repositorios tienen límites de tamaño, casi todos tienen límites de tamaño, y si uno tiene una colección muy, muy grande, no la puede poner en un repositorio institucional. También es importante ver cómo representan la estructura de datos. Yo les quiero mostrar esto, porque, porque las estructuras de datos a veces, bueno, no sé por qué no puedo, perdí el mouse. Las estructuras de datos, por favor, cliquen en estos datos, porque yo no sé qué hice, pero perdí el mouse. Acá. Ahora vamos a otro repositorio. Fíjense, este es el Digital Rocks, ¿no es cierto? Este es un repositorio
donde ustedes pueden ver un poco la proveniencia, no un poco, la pueden ver a la proveniencia de los datos. Acá es fácil de entender que de un pedazo de material poroso, que es Styrene carbonate, carbonato, acá hay datos originales, que eso es lo primero que uno hace la imagen, y luego se analizó velocidad, etcétera. Bueno, de esto se hicieron 3 análisis, de este no se hicieron ningún análisis, del versión 1 no se hizo análisis, del versión 2 se hicieron 3 análisis. Entonces es fácil ver la proveniencia y la estructura de los datos. Pero hay otros repositorios como este, que estamos viendo, donde los datos, en realidad acá no, los datos, este es un buen ejemplo. Los datos acá, nosotros pusimos la página para distribuir la información dentro del repositorio institucional de la Universidad de Texas. Y acá pusimos todos los materiales que hacen a la descripción de los datos. Pero como los datos eran muchos y el repositorio de la Universidad de Texas no nos permitía poner tanta cantidad de datos, nosotros tuvimos que ponerlo en otro repositorio web que sí nos permitía esa cantidad de datos, pero que no nos daba esta página tan linda donde podemos explicar todo y no nos daba un objeto digital identificador. Entonces, nosotros lo que le pedimos al repositorio, digamos así, es que nos deje hacer todas estas anotaciones, poner todas las explicaciones del mundo y toda la documentación del mundo, y luego los datos, el usuario lo tiene que encontrar acá. Copia este link o aprieta el link, perdón. Y acá están los datos, ven que están distribuidos en zip files por épocas, porque son muchos, entonces así los pueden bajar de a poco. Cada 3 meses, hay datos cada 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, que se van populando automáticamente. Entonces, en realidad, los datos, digamos, no están dentro del repositorio de la Universidad de Texas. El repositorio nos permite distribuir los metadatos y nos da un identificador para poner los metadatos, y nos dice a dónde tenemos que ir a encontrar los datos para poder bajarlos. O sea que a veces hay que hacer un montón de triquiñuelas para poder depositar los datos, porque no nos dejaban, o sea, ellos no iban a aceptar una cantidad tan grande. Estos datos van a crecer hasta más de 1 terabyte y ellos solamente aceptan 50 megabytes como máximo dentro de este repositorio. Bueno, entonces tenemos que saber qué metadatos nos ofrecen. En este caso, en el caso de la Universidad de Texas, nos ofrece Dublin Core. En el caso el Digital Rocks, tenemos un Dublin Core también y un sistema de metadatos que hicimos específico para este tipo de material poroso, porque no había un sistema de metadatos que describiera estos materiales. Acá, en cambio, simplemente tenemos un Dublin Core que tiene los autores, acá podemos ver los metadatos Dublin Core, contribuyentes, esta es la citación, la descripción, el abstract, dónde están los datos, en qué formato, que es JSON, o sea que esto nos dice en qué formato están los datos, en qué idioma, quién los publica, en fin, todo lo que hace a un registro Dublin Core. Y hay muchos repositorios que ofrecen más de uno, o que se pueden adaptar a más de uno. Por ejemplo, el Harvard Dataverse ofrece DDI, ofrece mapeo a Dublin Core, ofrece Premise. Hay otros que el Fedora ofrece Premise,
Probe, Dublin Core y no DDI, pero sí Premise, Probe y Dublin Core. Y también uno puede integrar, digamos, si hay programadores que puedan modificar estos software de código abierto, estos repositorios de código abierto, se puede implementar otro sistema de metadatos. Tenemos que saber cuál es el compromiso de preservación a largo plazo. A veces ustedes dicen, bueno, pagamos fixed share, o pagamos X, porque no todos los repositorios son gratuitos, y cada vez menos se van a hacer gratuitos. Esto es una tendencia que la gente tiene que pagar, y entonces, ¿pero por cuánto tiempo? ¿10 años? 10 años no es nada. ¿20? Por ahora los repositorios institucionales de las bibliotecas académicas son los únicos que se comprometen al recontra largo plazo, pero solamente para lo que son la producción de su universidad. Y obviamente nos interesa saber si ofrecen identificadores de objetos globales y permanentes, como el DOI, que quiero que lo estudien, o si tienen un sistema Handle, que en realidad hay una relación entre el DOI y el sistema Handle, y bueno, aprendan un poco esto. Handle es el sistema que tiene nativo DSpace, pero se complementa con DOI. Si ustedes ven lo que yo les mostraba acá, este es un repositorio DSpace, el repositorio de la universidad, que tiene un handle que resuelve siempre al repositorio, y tiene también un DOI, dan un DOI. ¿Por qué? Porque el DOI es más global en el sentido de que no solamente resuelve, sino que además tiene un sistema que permite que los administradores, si cambia el lugar del repositorio, o si cambia el lugar, no el lugar del repositorio, sino que si cambia el objeto, se mueve de un repositorio a otro, se puede modificar dentro de lo que es el DOI. Eso ustedes lo van a ver porque les hice hacer un pequeño ejercicio sobre eso. Pero quiero que es importante entender las diferencias técnicas, y hay diferencias muy sutiles entre los distintos tipos de identificadores globales. Entonces el handle se puede decir que es algo que está dentro del repositorio, digamos así, sirve dentro del repositorio. Si el repositorio cambia de lugar, siempre, si yo tengo este handle, siempre me va a llevar hacia el objeto que está dentro del repositorio. Pero un DOI lo que permite es que el objeto se mueva no con el repositorio, sino también fuera del repositorio a otro lado. Bueno. Muy bien, ahora seguimos con otros aspectos de la preservación. Yo sé que ustedes tomaron un curso de preservación, pero quiero que esto lo revisen si les interesa. Cuando nosotros seleccionamos, hay muchos repositorios que solamente permiten un tipo de formatos que ellos se comprometen a preservar. Hay muchos que dicen, solamente PDF, o solamente tal cual, tal cosa o tal otra. Entonces, hay otros repositorios que en cambio dicen, no, todo, lo que ustedes quieran, pero tengan en cuenta que por ahí la gente no los va a poder leer, o no los va a poder estudiar, porque no tiene el software necesario para poder representarlos. Eso es lo que es la representación. Por ejemplo, en el Digital Rocks Portal, que ustedes vieron acá, perdón, que ustedes vieron, la gente que manda imágenes, que son las que salen directamente de los escáneres, de los microscopios electrónicos que toman las imágenes, los materiales porosos, de los cortes, son RAW, son binarias. Entonces hay que usar un sistema, un software particular que convierte esto en imágenes que nosotros podemos ver en la computadora. Entonces, nosotros tuvimos que crear un workflow para que cuando un usuario ingresa un RAW,
este workflow lo toma unos parámetros y lo representa visualmente en el repositorio. Entonces, si nosotros no hubiéramos hecho ese workflow, el usuario solamente hubiera bajado una imagen en RAW, ¿no? Para lo cual él tendría que utilizar un software que él lo tiene que tener en su computadora. Entonces, esto es lo que también nosotros tenemos que ver. Si para determinados formatos científicos que son complejos, que un browser no abre estos, no lee, digamos, estas imágenes, no las representa a estos archivos, si tenemos que, ¿qué más le podemos dar al usuario o qué nos puede brindar para que sea algo sencillo, digamos? Si yo tengo que bajar un zip donde hay un montón de imágenes que tengo que tener otro software para poder leerlas, esto ya significa un bloqueo para la representación de ese archivo digital. Entonces hay que mirar un poquito qué nos están ofreciendo los repositorios o cómo podemos nosotros, entonces, si el repositorio no me ofrece nada, tal vez yo tenga que hacer esa transformación previa a ingresar el dato en el repositorio. Por ejemplo, simple, va a ser así de simple. También a veces ustedes, depende de qué tipo de formato de video tengan, que no es que el repositorio, al bajarlo, hay browsers que representan determinados videos y otros formatos de video no los leen, no los lee el browser. Entonces, todo esto hay que poder entenderlo. Y acá me gustaría que lean un poquito la sustentabilidad de los formatos de la Biblioteca del Congreso. Es algo realmente que se los dejo como material para que ustedes lo tengan, porque ahí habla de cómo se evalúa la sustentabilidad, es decir, el riesgo de preservación de determinados formatos. Y cuáles son los criterios para evaluar el riesgo de los formatos en convertirse en obsoletos, y cuáles son las formas en las cuales uno puede determinar y seleccionar si los formatos que uno está eligiendo para sus publicaciones o para sus proyectos son formatos sustentables que a través del tiempo se van a poder leer o no, y si conviene o no migrarlos antes de depositarlos. Y otra cosa importante que ustedes también estuvieron viendo es que en muchos casos, cuando ustedes leían sobre el repositorio institucional, en realidad no les estaban diciendo demasiado, algunos de ellos, sobre la seguridad de ese repositorio. Algunos sí, algunos ustedes vieron que tenían el sistema de replicación, logs o Deepin, que acá tienen, yo les paso información en todos estos links sobre esos temas, pero hay otros que no publican cómo están respaldados los datos. Yo voy a poner mis datos en un repositorio, yo quiero que estén allí permanentemente, cómo me están respaldando los datos. Y esto también tiene un costo. Entonces, por eso es que les digo que los repositorios cada día se están haciendo, o ponen un límite de datos, o también exigen un costo, ¿no es cierto? Sobre todo si son muchos datos los que hay que almacenar. Y esto nos da al último, que es el aspecto económico. En todos estos planes es importante poner si el plan digamos, los datos, piensen ustedes, además del trabajo del investigador, del paper que publica y que se hace famoso por este paper en un journal, los datos son el producto concreto de una investigación. Entonces, hay que prever los costos. Curación va a costar, como ustedes vieron, nosotros, bueno, por ahí necesitamos una base de datos, no sabemos nada de base de datos, necesitamos un técnico que la arme, no sabemos nada de preservación o no tenemos un espacio donde guardar los datos en nuestra institución, tenemos que contratar Amazon Web, tenemos que contratar a una bibliotecaria para que nos enseñe a poner los metadatos durante el proceso de investigación, o tenemos que contratar a una persona que haga, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de esto es gratuito,
Tal vez esto es toda gente que nosotros contamos en nuestro equipo, pero tal vez no. Y entonces esto tiene un costo. Y este costo hay que integrarlo al costo del subsidio, a lo que se pide en el subsidio o a lo que se contempla dentro del subsidio. Y acá hay un modelo de costos para que ustedes vean de preservación, digamos, de gestión, de curación. Por último, hay algo que esto en realidad no se pone demasiado en los planes de curación, pero es algo que hay que tener en cuenta y que tenemos que saber, y es cómo podemos evaluar el impacto de nuestra publicación, ¿no es cierto? Porque, o sea, cada uno de estos componentes, estos pequeños componentes, nosotros lo podemos evaluar, ¿no es cierto? De acuerdo al estándar que nos pusimos y si llegamos o no llegamos a ese estándar. Por ejemplo, la preservación. ¿Vamos a tener metadatos de preservación? Sí o no. ¿Vamos a tener formatos sustentables? Sí o no. Bueno, y ahí evaluamos. Pero la evaluación de la publicación, es decir, nosotros queremos que una vez que nosotros nos tomamos todo este trabajo de curar los datos, de publicarlos en el repositorio adecuado, de tenerlos todos prolijos y fair, alguien los va a encontrar, alguien los va a reutilizar. ¿Cómo vamos a saber si esto sucede o no sucede? ¿Qué nos ofrece el repositorio? ¿El repositorio nos ofrece algún tipo de marketing de nuestros datos o están ahí escondidos como en un cajón, como si estuvieran en un cajón? Entonces, es importante tener en cuenta la claridad de la representación, que se puede hacer mediante encuestas y acá el estudio de experiencia de los usuarios, la evaluación de la reutilización. Muchos repositorios ofrecen, enseguida nos dicen número de visitas, número de bajadas, citas, digamos, por eso está el DOI, para poder ver si se han citado, y el DOI nos va a permitir contabilizar las citas, porque nos va a permitir contabilizar más rápidamente si este dataset fue citado en publicaciones o en revistas o donde sea. Si alguien dijo, ay, yo utilicé estos datos y acá cita fulano de tal, etc. Y marketing también se da mediante la facilitación del descubrimiento en la web. Y acá estamos, como ya dije, compitiendo con empresas, compitiendo con grandes, digamos, páginas web de comercios, de instituciones, de todo tipo, que obviamente son más atractivas para la gente para cliquear que el repositorio de material poroso, ¿no es cierto?, del Digital Rocks, obviamente. Entonces nosotros tenemos que, dentro de lo posible, hacer lo que está a nuestro alcance para lograr que nuestros datos ranqueen mejor, sean encontrables, sean fácilmente indexables. Para que sean fácilmente indexables, tenemos que tratar de indexarlos de modo que, por ejemplo, a Google Scholar le gusta indexar. O sea, antes no, todavía se utilizaba Dublin Core, fue originariamente un esquema de metadatos para poner en el código HTML en el encabezado HTML, perdón, este es el perro que está, voy a parar un minuto.